Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que promete ser de esos que te dejan pensando, de esos que te hacen decir wow, no me lo esperaba. Porque hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de uno de los actores más populares y mediáticos del momento, Can Yaman. Sí han leído bien el título y hoy vamos a exponer su verdad oculta, algo que está saliendo a la luz y que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de Can Yaman, cautivados por su carisma, su físico y por supuesto, su talento para la actuación. Ha conquistado corazones en todo el mundo con sus telenovelas y su presencia en redes sociales es imparable. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de perfección? ¿Qué secretos podría estar guardando el actor que parece tenerlo todo? Pues bien, en este vídeo vamos a desgranar esa información, vamos a explorar los rumores, las filtraciones y las declaraciones que nos llevan a pensar que la imagen que muchos tienen de Can Yaman podría no ser tan completa como parece. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles información fresca, intrigante y sobre todo, entretenida. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. El título de este vídeo, Can Yaman se expone, su verdad oculta sale a la luz, no es para tomárselo a la ligera. Hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, desde medios especializados hasta comentarios de fans y análisis de expertos, y lo que hemos encontrado nos ha sorprendido. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención, y que creemos que es crucial para entender esta verdad oculta, es la presión mediática y las expectativas que recaen sobre Can Yaman. Como figura pública de su calibre, cada uno de sus movimientos es escrutado al milímetro. Y cuando hablamos de Can Yaman, hablamos de un fenómeno global. Sus relaciones, sus proyectos, su estilo de vida, todo se convierte en noticia. Esta constante exposición, si bien le ha valido su fama, también puede ser una carga inmensa. Podría ser que parte de lo que vemos en público sea una construcción cuidadosa, diseñada para mantener una imagen específica. Hablemos de su vida personal. Seamos honestos, sus romances han sido tema de portada y debate durante años. Desde sus relaciones con actrices famosas hasta sus supuestas conquistas, la prensa rosa ha hecho su agosto con cada uno de sus movimientos. Sin embargo, ha habido momentos en los que Can ha sido muy reservado, y en otros, parece que se abría completamente. ¿Es esto una estrategia? ¿O quizás refleja una personalidad compleja que lucha por equilibrar su vida privada con la demanda de su fama? Algunos análisis sugieren que la presión por mantener una imagen de galán perfecto podría llevarlo a ciertos comportamientos, o incluso a omitir ciertos detalles de su vida privada para evitar controversias o mantener el interés del público. Otro punto importante a considerar es la evolución de su carrera. Si bien ha cosechado un éxito rotundo en Turquía y luego a nivel internacional con series como Erkenci y Dolunay, su incursión en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, ha tenido diferentes receptividades. Los rumores sugieren que hubo ciertas dificultades de adaptación, no solo lingüísticas sino también profesionales, que no siempre salen a la luz en los comunicados oficiales. Se habla de diferencias creativas, de exigencias de producción y de la dificultad de mantenerse en la cima en mercados tan competitivos como el europeo. ¿Podría ser que el camino al estrellato internacional no haya sido tan fluido como nos hicieron creer? ¿Y qué decir de su imagen pública? Can Yaman es conocido por su físico imponente y su dedicación al gimnasio. Pero, ¿es esa la única faceta de su personalidad? Las críticas a veces apuntan a que su personaje público puede ser un poco arrogante o egocéntrico. Sin embargo, otras veces ha mostrado un lado más vulnerable y sensible en entrevistas. Esta aparente dualidad es precisamente lo que alimenta las especulaciones. ¿Estamos ante un actor que se ha construido una armadura para protegerse de las presiones, o hay una autenticidad que a veces se ve eclipsada por la necesidad de mantener un cierto personaje? Hemos visto también cómo sus fans, aunque leales, a veces se dividen ante ciertas decisiones o declaraciones del actor. Los foros y las redes sociales están plagados de debates sobre si Can Yaman está siendo auténtico, si está aprovechando su fama de forma responsable, o si está cayendo en las trampas de la superficialidad que a menudo acompañan a la celebridad. Y aquí es donde entra lo que muchos consideran su verdad oculta.
Se dice que a pesar de su éxito económico y profesional, Kanyaman podría estar lidiando con inseguridades, con la presión de no decepcionar a su creciente base de seguidores y con el miedo a perder todo lo que ha conseguido. Las exigencias de la industria, las constantes críticas y la vida en el ojo del huracán pueden tener un impacto psicológico profundo. Estamos ante un hombre que, a pesar de su apariencia de confianza absoluta, lucha internamente por mantener el equilibrio. Un aspecto que ha surgido en algunas conversaciones es la gestión de su imagen. Se rumorea que hay un equipo detrás de él que controla muy de cerca cada una de sus apariciones públicas, cada una de sus publicaciones en redes sociales, e incluso cada una de sus declaraciones. Esto, si bien es normal en el mundo del espectáculo, puede dar la impresión de que estamos viendo una versión editada de Kanyaman, una versión pulida para el consumo masivo. La verdad oculta en este sentido podría ser la complejidad de su ser, las contradicciones y las luchas internas que no siempre se reflejan en las entrevistas cuidadosamente orquestadas. También se habla de un posible descontento con algunos aspectos de la industria turca, lo que lo habría impulsado a buscar nuevos horizontes. Esto no es inusual para los actores que alcanzan gran fama en sus países de origen. Sin embargo, los detalles sobre las razones exactas de estas decisiones, y las posibles fricciones que pudieron haber surgido, a menudo se mantienen en un segundo plano. La narrativa oficial suele ser más edulcorada, hablando de crecimiento profesional y nuevas oportunidades, pero la verdad oculta podría ser un relato más complejo de negociaciones, desavenencias y el difícil arte de evolucionar en un negocio tan voraz. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales. Kanyaman es un maestro en el uso de estas plataformas, creando una conexión directa con sus fans. Sin embargo, esta misma conexión puede volverse una espada de doble filo. Las críticas, los comentarios negativos y las comparaciones constantes pueden ser agotadores. ¿Cómo gestiona esto Kanyaman en privado? ¿Es tan fuerte como aparenta, o hay momentos de duda y frustración que no comparte con su audiencia? La verdad oculta podría estar en esa lucha diaria por mantener la positividad y la resiliencia ante el aluvión de opiniones. Incluso sus proyectos benéficos, aunque loables, a veces son objeto de escrutinio. ¿Son genuinos o una forma de mejorar su imagen pública? Si bien es difícil juzgar las intenciones de alguien, la constante vigilancia a la que está sometido Kanyaman hace que cualquier acción sea analizada desde múltiples perspectivas. La verdad oculta en estos casos sería la verdadera motivación detrás de sus acciones, y la forma en que él mismo percibe su rol en la sociedad. Y para terminar de redondear esta idea de verdad oculta, pensemos en la vida personal. ¿Qué hay de su vida amorosa más allá de lo que se publica? ¿Qué tipo de relaciones busca realmente? ¿Está cansado de ser el centro de atención constante? Estas son preguntas que probablemente solo él y su círculo más íntimo puedan responder. Pero la especulación y la curiosidad son parte del juego de la fama, y en el caso de Kanyaman, la intriga es más grande que nunca. En resumen, lo que hemos intentado exponer hoy es que detrás del ídolo global que conocemos, podría haber un ser humano con sus propias luchas, inseguridades y complejidades. La verdad oculta no necesariamente implica algo escandaloso o negativo, sino más bien una visión más profunda y realista de lo que significa ser una estrella en el mundo actual. Es la presión constante, la gestión de la imagen, las ambiciones profesionales, las relaciones personales y la batalla por mantener la autenticidad en un torbellino de fama. Y así, mis amigos, llegamos al final de este fascinante recorrido. Hemos desgranado algunos de los aspectos que creemos que conforman esa verdad oculta de Kanyaman que está saliendo a la luz. Hemos hablado de la presión mediática, de la evolución de su carrera, de la gestión de su imagen pública y de las posibles luchas internas que podría estar experimentando. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros nos resultó investigarlo. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con lo que hemos expuesto? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir sobre Kanyaman? Por favor, no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo nuevo y les ha mantenido enganchados, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan descubrir esta información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.